cuerpo libre, al cuerpo de 2 kilogramos. La primera fuerza que interviene y que es conocida vendría a ser la del peso, que es la masa por la gravedad. En este caso nos dice el ejercicio que es una masa de 2 kilogramos y también lo podríamos agregar como dato. De 2 kilogramos. Entonces, como la masa es de 2 kilogramos, su peso vendría a ser de 20 newtons. La otra fuerza que interviene vendría a ser la tensión. Y la tercera fuerza, si lo analizamos sobre un observador que está en el centro del plano y pertenece también al eje, vendría a ser una fuerza centrífuga, pero en este caso no lo vamos a analizar así, sino que lo vamos a analizar respecto a un observador que está fijo en el eje y en el centro del círculo donde realiza el movimiento, pero que no está girando. Entonces, al analizar desde esa posición, observamos que el cuerpo está girando alrededor de la circunferencia, con un radio de 2 metros. Además de eso, sabemos y nos damos cuenta que podemos descomponer esta tensión en dos vectores, en dos fuerzas más. Una que vendría a ser vertical, es decir, paralela al eje Y, y otra fuerza que vendría a ser horizontal. En este caso va a apuntar hacia el centro, es decir, es una fuerza radial. Si establecemos un ángulo θ, nos damos cuenta que podemos descomponer esta fuerza en dos, en el eje X y en el eje Y. En el eje X tendría a ser T coseno de θ y en el eje Y vendría a ser T seno de θ. Recuerden que la única fuerza que apunta hacia el centro vendría a ser esta fuerza, pero el cuerpo se está moviendo en un plano horizontal y en X no realiza desplazamiento alguno. Como no realiza desplazamiento alguno, entonces podemos establecer que en Y, es decir, o mejor dicho, analizando el eje Y, nos damos cuenta que en el eje Y no realiza desplazamiento alguno. Entonces, por lo tanto, su velocidad en el eje Y es 0. Y aplicando el primer teorema que nos dice de las 3 leyes de Newton, nos dice que un cuerpo está en equilibrio siempre y cuando su velocidad es constante módulo o está en reposo. En este caso está en reposo en el eje Y. Por lo tanto, se deduce que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. En este caso, la única fuerza que apunta hacia arriba vendría a ser el T seno, y la única fuerza que apunta hacia abajo vendría a ser la del peso, que es menos 20. Pero ambas fuerzas tienen que sumar 0, por lo tanto, se deduce que el T seno es igual a 20, pero 20 newton, porque es una fuerza. A eso lo vamos a llamar un alfa. Luego, analizando en el eje X, podríamos establecer algo similar. En el eje X. O sea, analizando en el eje X nos damos cuenta que está girando alrededor de un plano horizontal cuyo radio es de 2 metros y la única fuerza radial que pasa por el centro vendría a ser la fuerza de T multiplicada por el coseno de θ. Además, el ejercicio nos brinda que la velocidad, que la rapidez con la cual está girando es constante y es de módulo de la raíz de 20. Por lo tanto, se deduce que esa rapidez nos está dando
despejamos, ¿por qué 1? Porque era el factor que estaba quedando en el otro lado. Por lo tanto, nos queda que la tangente de θ es igual a 1. ¿Y qué ángulo? Se cumple que la tangente de ese ángulo es 1. Se cumple cuando θ es de 45 grados. Entonces, como el ángulo es 45 grados, se puede decir que el seno de 45 es 1 entre la raíz cuadrada de 2. Entonces, este valor lo va a reemplazar en la primera ecuación. Entonces, decimos reemplazando a este último resultado, lo voy a llamar beta, reemplazando beta en alfa. Como ya tengo el seno, entonces me quedaría reemplazar tensión multiplicada por el seno de θ, pero θ era 45, entonces puedo reemplazar el seno de 45, que es 1 entre la raíz cuadrada de 2 igual a 20. Con lo cual, al final, como está dividiendo esta raíz cuadrada de 2, pasaría al otro lado a dividir, quedando al final que la tensión es 20 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Pero recuerden que es una fuerza, por lo tanto está en newtons. Entonces, para resumir el ejercicio, se tiene a un cuerpo girando alrededor de la circunferencia, pero nos damos cuenta que en todo el desplazamiento solo se está moviendo en el eje de las X, en el plano que contiene, en el plano horizontal, perdón. En el plano horizontal está desplazándose y en forma vertical no se está desplazando. Por eso se concluye que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque no realizan desplazamiento alguno, es decir, está en reposo en el eje Y. Y como está en reposo, se cumple la primera condición, que vendría a ser la condición que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, que vendría a ser la primera ley de Newton. En el segundo caso, ¿por qué se analiza en X? Porque tan solo en ese plano horizontal está realizando un movimiento que vendría a ser un movimiento circunferencial. Y la única fuerza que apunta hacia el centro es que posee θ. Entonces, como esta fuerza origina la variación en dirección de la velocidad, entonces esta fuerza se va a llamar fuerza centrípeta, perdón. Y esa fuerza centrípeta vendría a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que también la aceleración centrípeta se puede expresar como la velocidad tangencial, es decir, su módulo elevado al cuadrado y se divide entre el radio. Como ya tenemos la velocidad del radio, es cuestión de reemplazarlo. Lo reemplazamos y al final nos queda que T coseno de θ vendría a ser 20 newtons. Pero nos damos cuenta que ambas ecuaciones son iguales, se igualan y al final despejando nos queda un ángulo y reemplazamos o en la ecuación alfa o en θ. Entonces, podemos concluir al final que la tensión es de 20 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y esta es gracias a esta tensión que en el plano horizontal está en equilibrio.